Dime tu podium y piloto de la carrera. Vamos a ver qué locura te traes hoy. Que tú No, siempre andas empecemos inventando cosas. Te vas con lo seguro. Se acobardó. Sí. No Esta quieres vez sí. arriesgar. No, me quiero recuperar. Estoy muy por debajo de Yo Williams, que para mí fue una de las gran sorpresas de la carrera pasada. creo que va a ser una carrera plana. Plana en el sentido de que no vamos a tener muchas incidencias, safety car, banderas rojas en un circuito con muchas escapatorias. No estamos tan profundos, con cada episodio crecemos y luchamos. Pide seguridad, no estamos solos en nuestro virtual safety. Escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro canal Virtual Safety Podcast. El día de hoy vamos a conversar acerca de la previa del Gran Premio de China, Circuito Internacional de Shanghái, segunda carrera de la temporada. Y para ello, como siempre, mi compañero Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Lloyd, virtualero? Bienvenido. Después de esa carrera de Australia que nos dejó con las expectativas bastante altas, bueno, ahora vamos al circuito internacional de Shanghái, allá en China. Vamos a ver cómo se van a comportar estos pilotos que hay muchos que quedaron en deuda, ¿no, Lloyd? Muchos pilotos que quedaron en deuda y van a llegar con todas esas ansias de llevarse ese preciado trofeo del Gran Premio de China. Sí, un circuito de China que en este momento pues las condiciones climatológicas van a ser totalmente diferentes a Australia. Va a ser una carrera en seco, así que a menos de momento tendría que cambiar las cosas muy drásticamente, pero para el momento de que este video está saliendo, las condiciones climatológicas en Shanghái son en seco. Creo que aquí sí vamos a poder ver ya el rendimiento de cada uno de los equipos, cómo estamos en distancias. Y vamos a darle también la segunda oportunidad a todos estos pilotos novatos que por alguna razón u otra pues no les fue muy bien en Australia. Sí, por eso te estaba diciendo, este va a ser el Gran Premio de sacar toda esa impotencia que tuvieron, sobre todo para esos pilotos como Hadjar, Bortoleto, Sí. el mismo Liam Lawson y... A ver, Lawson, ¿dónde está? Sí, y ver dónde están de verdad los pilotos del equipo Williams, que para mí fue una de las gran sorpresas de la carrera pasada, para ver si de verdad están para estar en la Q3, por lo menos. Y bueno, nada más y nada menos iniciamos que el circuito de Shanghái cuenta con una superficie de 5.451 kilómetros y tienen que recorrer una distancia de 305.066 kilómetros los pilotos. Todo eso en 56 vueltas, Lloyd. 5 kilómetros 400. Sí. El circuito de Shanghái. Sí. Sí, Y un tienen circuito que ya tiene muchos años en el calendario. Sí, está desde el 2004 y justamente el récord lo tiene nada más y nada menos que Michael Schumacher desde el 2004 con 1 minuto 32 segundos, 236 milésimas de segundo. Sí, con el F2004 que volaba. Ese vehículo corría solo Schumacher en esa época. Una belleza de auto y de motor que bueno, pues quiero que vuelvan esos motores nuevamente a esta era. Y con eso, 2 zonas de DRS otra vez, ¿ok? Y 2 zonas de detección. Así que aquí sí va a ser muy efectiva este elemento, ¿ok? 2 rectas bastante largas. Van a favorecer mucho a los que tengan una velocidad de punta. 3 zonas de curvas bastante estrancadas. Así que aquí vamos a ver un McLaren un poquito superior a los demás. Ojo con eso porque... Debería. Sí, porque... Esto sí es un circuito McLaren. Esto sí es un circuito McLaren. En Australia no lo suele ser y sin embargo ganaron. Entonces creo que en China van a estar muy, muy, muy superiores. Sí, con esa demostración que dieron en el Gran Premio de Australia, que no era un circuito McLaren. Ay, cuidadito aquí, ¿ok? Vamos a ver si Ferrari, Mercedes y hasta el mismo Red Bull de Max Verstappen puedan darle partida a ese equipo papaya. Creo que va a ser una carrera plana. Plana en el sentido de que no vamos a tener muchas incidencias, safety car, banderas rojas en un circuito con muchas escapatorias. Y suele ser una carrera donde el safety car no suele salir mucho.
Entonces creo que va a ser un gran premio, por decirlo de alguna manera, menos entretenido que Australia en ese aspecto. Y como ya lo dijimos al principio, va a ser una carrera que nos va a permitir poder ahora sí ver cómo van a estar los equipos, cada uno de ellos, en cuanto a rendimiento, bandas largas y todo este tema. Sí, bueno, el año pasado obviamente ganó esa carrera bastante sobrado Max Verstappen, pero ojo, el segundo lugar fue Lando Norris. ¿Okay? Sí, Por sí. más de que en esa carrera todavía el McLaren no estaba desarrollado como está hoy, en aquel momento Verstappen le sacó 13 segundos de diferencia. Así que ojito con McLaren. Este circuito tiene dos cosas particulares que a mí me gustan, particularmente la recta posterior, que es larguísima, y la segunda es la entrada a pits. La entrada a pits que ya en su momento le quitó un campeonato a Lewis Hamilton, que bueno, luego fue modificado porque quitaron la grava y lo asfaltaron, pero es una entrada a pits larga. Entonces aquí las estrategias, ojito. Sí, ojo, y aparte de que también las últimas carreras siempre ha sido una sola parada. Así que vamos a ver con estos compuestos que han reducido un poco la adherencia. Así que vamos a ver si aguantan o no cumplir toda la carrera, ¿no? Y un Ferrari que estuvo ahí, estuvo cerca del podio el año pasado con un Charles Leclerc y Carlos Sainz en su momento. Y un equipo Mercedes que sí se la vio bastante grave con la puesta a punto del Mercedes, ¿no? Así que vamos a esperar una buena actuación de estos vehículos, sobre todo de Williams. Tengo bastante expectativa, Lodi, de Williams. Yo creo que Williams va a volver a sumar puntos, y cuidado si no con los dos vehículos. Sí, yo también creo que Williams está realmente un poco más arriba incluso de lo que ellos mismos piensan, pero que ellos mismos no se lo creen. Entonces yo creo que Williams va a estar ahí en Q3, eso espero. Y espero también que podamos ver a Carlos Sainz pues a completar la carrera, ya que en Australia no tuvo esa oportunidad por el error que cometió. Así que nada, vamos a ver qué neumáticos trae Pirelli para este gran premio. No, los Pirelli que van a utilizar en esta carrera van a ser obviamente el compuesto C2, C3 y C4. Los compuestos un poco más duros, donde el C4 es el más blando, ¿no? Así que vamos bien con esos neumáticos. Van a tener un bastante agarre. Vamos a ver una buena diferencia entre el C3 y el C2. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte más entretenida, que es la quiniela, nuestras apuestas y nuestras predicciones para esta carrera. Dime tu podium y piloto de la carrera. Vamos a ver qué locura te traes hoy. Que tú siempre andas inventando cosas. Empecemos con los que están de primero. Ya que estás ahí de primero, empieza tú. Pues mira, fácil. Creo que McLaren va a dominar, así que 1-2 de McLaren. Creo que gana Lando y segundo llega Piastri. Y luego de lo demostrado en Australia, yo me quedo con el alienígena Max Verstappen en el tercer lugar. Okay. Yo voy igual que tú, me quedo con el McLaren ganando la carrera, pero esta vez en mano de Piastri, desquitándose. Okay, seguido de un Lando Norris. Y en tercer lugar voy a meter un Ferrari. ¿Cuál Ferrari? Me voy con Charles Leclerc, me voy con lo seguro. Te vas con lo seguro, se acobardó. Sí. No quieres arriesgar. No, me quiero recuperar. Estoy muy por debajo de yo, así que... yo creo que el piloto de la carrera, al ser... Mi apuesta es que va a ser un gran premio plano, repito, va a ser un gran premio donde no van a ocurrir muchas incidencias, donde no vamos a tener grandes adelantamientos ni remontadas. Así que en este caso creo que el piloto de la carrera va a ser Lando Norris, que va a ser el que va a ganar. Y en teoría va a salir pues primero y va a llegar primero. Y como no va a ocurrir muchas cosas importantes detrás de él, van a poner de piloto de la carrera a Lando Norris. Así que esa es mi apuesta para piloto de la carrera. Ojo que cuando nosotros hablamos del piloto de la carrera, no es el que va a salir como piloto de la carrera, sino el que nosotros digamos creemos. Que digamos de qué buen trabajo hizo en esa carrera. Por lo menos en la carrera pasada
fue Lando Norris el piloto de la carrera, pero para nosotros no fue ese el piloto de la carrera, ¿no? Por lo menos tú dijiste No, Nico nuestras Hülkenberg. apuestas fueron otras. Sí, tú dijiste que el piloto para esa carrera fue Nico Hülkenberg y yo dije que Antonelli, que no fue lo mismo que nosotros apostamos, pero a eso es lo que quiero que los virtualeros entiendan de qué es para nosotros el piloto de carrera. Y en esta carrera me voy a quedar también con lo seguro. Me voy con lo seguro con un Williams, con Carlos Sainz. Carlos Sainz se va a desquitar de lo... Sí, se va a desquitar de lo ocurrido en Australia. Vale, pues muy bien. Tenemos entonces ya nuestras monedas dando vueltas en el aire. Vamos a ver lo que va a ser este Gran Premio, que va a ser el día domingo. Y veremos qué nos trae el Gran Premio de China. Veremos cómo van a estar los rendimientos de todos estos equipos. Williams, Mercedes, Ferrari. Vamos a ver si Ferrari se recupera, porque creo que fue la decepción en Australia. Así que espero que Ferrari esté un poquito más competitiva para este Gran Premio. Esa es mi apuesta para esta carrera. Creo que Ferrari puede mejorar como equipo y demostrar que realmente está más arriba de lo que mostraron en Australia. Y bueno, esperemos que se mejoren todos los pilotos novatos, que de verdad vale la pena que ellos también pongan ese toque de sazón a la hora de la carrera. Quiero ver un poco más arriba a Bortoleto, a Hadjar, que nos quedó esa deuda, ver cómo iba a ser su carrera. Y obviamente a un Oliver Bergman, que también necesitamos que se recupere de lo ocurrido del desastroso Gran Premio para él de Australia. Así es, pues virtualeros, recuerden, si les está gustando este video, darle like, suscribirse, dejen sus comentarios acá, digan quién va a ser su piloto de la carrera, hagan sus apuestas, coloquen allí su podium, díganos pues qué les parece el circuito de China, de Shanghai, si les gusta como carrera, si les gusta la configuración del circuito, cómo está diseñado. Y nada, hasta el próximo video, que será pues ya nuestro resumen del Gran Premio de China. Hasta luego, virtualeros. Chao, nos vemos en un próximo episodio, muchachos.